Durante el recorrido del Mark enmascarado y Konomi en busca de las demás capitanas de Mato, estos estuvieron en búsqueda y evitando a las demás variantes que andaban por los otros sectores de Mato, siendo que al llegar al séptimo sector y llegar a la base destruida del sector, estos notarían que habían dos presencias volando por la zona, siendo que el Mark, al lograr ver a los sujetos, vería que uno era el Mark prisionero, pero el otro dejaría asombrado al Mark, porque era el Mark Flaxan, el cual pensaba que este había muerto cuando habían llegado, siendo que el Mark rápidamente escondería a Konomi tras unos escombros para que no la detectaran y después iría volando hacia los dos Marks. Siendo que al llegar donde ellos, el Mark prisionero le preguntaría si había cumplido su misión de matar a las capitanas del lugar, siendo que entre plática y plática, el Mark enmascarado le preguntaría al Mark Flaxan cómo fue que sobrevivió al enfrentamiento contra el Shuriken gigante, siendo que con algo de sospecha por cómo sonaba el enmascarado, el Flaxan procedió a contar cómo sobrevivió. Bueno, al ser aplastado por la criatura, lo que pasó fue que me quedé inconsciente por el potente golpe y quedé inerte en el suelo, siendo que al parecer la criatura pensó que me había matado y me dejó ahí tirado, siendo que al pasar unas horas me levanté y noté todo el caos que había quedado, siendo que decidí irme de ahí y en busca y busca encontré una cueva, y me quedé ahí para curar mis heridas y reparar parte de mi armadura y decidí por quedarme ahí hasta que llegara el siguiente día. Tras pasar las horas de este segundo día salí de la cueva y recorriendo varios de los sectores me encontré con el prisionero que me dio contexto de lo que está pasando y del plan del Mark Target para destruir este lugar. Tras escuchar todos los dos Marks le dirían al enmascarado que se uniera con ellos dos y siguieran los tres destrozando todo a su alrededor, pero el enmascarado rechazaría la oferta diciendo que él se dirigía a otro sector para destrozarlo también, siendo que los dos Marks al final le dirían que se lo perdía y se retirarían a gran velocidad de ahí, haciendo que después de que se fueron, el Mark enmascarado regresaría donde Konomi y le diría que tenían que encontrar a sus compañeras rápidamente, largándose a gran velocidad de ahí. Mientras tanto en el sector 8 de Mato la batalla de Bárbara había llegado a su fin, siendo que el Mark sin máscara logró matar a Bárbara al empalarla en todo el pecho con la propia espada de la estatua de Kyoka y dejándola clavada en una de las paredes rocosas de Mato, siendo que con su muerte y la destrucción de la estatua de Kyoka la dimensión del panteón se había espumado por completo, siendo que al revisar la base de Bárbara el Mark notaría que las compañeras de escuadrón de Bárbara ya estaban muertas también, pero el Mark se preguntaba dónde estaba su compañero que lo había seguido ahí, pero al no hallar rastro de él decidiría en irse de ahí para seguir con su matanza. Por parte de Tenka y Yachio, estas verían que como ocurrió con Omnimark, estos dos nuevos rivales eran igual o peor que él, siendo que al igual que le aplicaron a Omnimark, ellas decidirían en escapar de ellos dos, siendo que con Tenka teletransportándose para que Yachio congelara el tiempo, para después salir corriendo de ahí para después ser recogida por Tenka para largarse de ahí. Siendo que al moverse por los portales de Tenka estas llegarían a un rincón lejano de Mato y de pura coincidencia llegando a la base de Shikoku entrando por los portales, siendo que al entrar Yachio y Tenka verían a Kyoka curando algunas heridas del cuerpo de Rairen y a Yuki atendiendo a Himari. Tras ver eso Tenka pensando que Kyoka había perdido la cabeza esta trataría de atacar a Rairen pero Kyoka le gritaría que ellos estaban de su lado, para después explicarle a ella y Yachio el trato que hizo ella con los dioses del trueno. Tras la explicación de esto Tenka entendería todo y comprendería la cosa haciendo las paces con Rairen ahí mismo, mientras Yachio al ver a su hermana en ese estado deplorable le preguntaría a Yuki si ella estaba bien, siendo que este le diría que Himari solo estaba inconsciente por el momento pero que se encontraba fuera de peligro. Mientras eso pasaba el Mark Target y el alternativo 19 ya se encontraban fuera del trance del gas de Shikoku al disiparse la cortina de humo, observando que estas los habían engañado y habían logrado escapar de ellos, siendo que el Mark Target le diría al alternativo 19 que se fueran en busca de los demás y ver cómo iban con el plan, siendo que el alternativo 19 aceptaría la propuesta saliendo de ahí a gran velocidad. Tras pasar las horas en la base y que Tenka y Kyoka hablaran de un plan con el objetivo de encontrar a las capitanas que faltaban, siendo que después de eso Kyoka junto a Yuki irían a ayudar a Kusetsu y Shikoku en contra de los dos Marks, mientras Tenka iría sola en búsqueda de las demás capitanas ya que Yachio se quedaría a curar a Rairen y Himari, y para defender en caso de un problema mayor. Siendo que Tenka pasaría primero por la base del primer escuadrón pero al ver que solo había escombros decidiría seguir con el segundo escuadrón,
Para cuando llego a la base del segundo escuadrón, esta vería como Mira seguía en su lucha en contra del Mark sin lentes, ayudando a Mira al sujetar al Mark por la espalda para que Mira lo golpeara, pero este se liberaría del agarre de Tenka para soltarle un potente golpe que esta pudo cubrir, pero que la mandaría a volar contra varios escombros, pero en ese momento de distracción Mira aprovecharía para darle un rodillazo en toda la cara al Mark alejándolo de Tenka. Mira, tenemos que irnos de aquí. Kyouka ya encontró un lugar donde podemos estar a salvo de ser atacadas por estos sujetos, pero tienes que acompañarme ahora, no puedo dejarte más tiempo aquí. Mierda Tenka, ¿estás segura que ese refugio sea seguro? Mira, no pienso irme de aquí hasta matar a este imbécil y me niego a dejarlo vivo, pero veo que no tengo opción, ya llevo horas y horas peleando con él y mis fuerzas van disminuyendo, así que está bien, pero vámonos antes de que ese maldito se levante de nuevo. Tras eso Mira crearía más clones para distraer al Mark sin lentes para después de eso irse junto a Tenka dejando al Mark peleando con los clones en la zona. Mientras tanto Ren se encontraba en una situación crítica ya que, a pesar de usar sus poderes al límite estos al parecer no surtían efecto alguno, siendo que entre los tres Marks el Mohawk y el Siniestro eran los que la ponían en problemas ya que el Viltrumita solo atacaba a Ren cuando ésta bajaba la guardia, pero en un momento en la pelea aérea de los cuatro el Mark Siniestro tomaría a Ren de una de sus piernas para lanzarla contra el suelo para después lanzarla hacia el Mark Viltrumita para que este de un golpe directo mandara de nuevo a Ren al suelo, siendo que ahí el Mark Mohawk aprovecharía para darle un potente cabezazo a Ren, pero unos segundos antes de caer inconsciente, Ren vería como el Mark Siniestro se acercaba a ella con malicia, pero este de la nada sería embestido por alguien, siendo este el Mark enmascarado junto a Konomi que llegaron en el momento correcto a ayudar a Ren. Oye, pero ¿qué carajos te pasa, maldito estúpido? Yo no soy al que tienes que atacar aquí. Oye tú, ¿pero qué haces? ¿Acaso nos estás traicionando o no sabes que eso es una gran falta de respeto para el Imperio Viltrumita? No dejaré que sigan dañando a estas chicas, no nos han hecho nada para que nosotros vengamos a matarlas sin motivo, así que si no quieren detenerse yo mismo tendré que detenerlos. Vaya, sí que el pendejín anda jugando al héroe tratando de salvar a estas humanas patéticas, así que tan héroe te crees morirás junto con ellas, y mira de paso parece que existe una nueva amiga, qué bonito, lástima que aquí será donde morirán ustedes dos. Tras terminar eso la pelea empezaría entre los 5 rivales, siendo que el enmascarado se encargaba de 2 de los Marks, Konomi se encargaba de uno que era el Mohawk Mark, siendo que la pelea se extendería durante varios minutos golpe tras golpe. Los charcos de sangre no se hacían esperar en el campo de pelea, pero en parte el Mark enmascarado y Konomi tenían una ligera ventaja, pero que ellos sabían que esa ventaja era temporal y que tenían que hacer su mejor esfuerzo en la pelea. Tras pasar unas horas de pelea cerca de ahí un portal aparecería en pleno campo de pelea, del cual Tenka y Mira llegarían y encontrarían el cuerpo inconsciente de Ren y a lo lejos verían a Konomi ayudando a uno de esos sujetos a pelear en contra de otros 3 sujetos. Siendo que Tenka usando unos de sus ataques lograría separar a Konomi de los 4 sujetos para atraparla en el aire, pero antes de irse Konomi le diría a Tenka que el sujeto de traje completo era un aliado y que la estaba ayudando en esa pelea y que no podía dejarlo ahí solo, siendo que Tenka algo extrañada dudaría si llevar a ese sujeto, pero por las súplicas de Konomi, Tenka aceptaría llevárselo teletransportándose junto al Mark enmascarado para arrastrarlo junto a ella y dejando a los 3 Marks solos en el área. Tras el escape del grupo de supervivientes estos llegarían a la base subterránea de los dioses del trueno, siendo que al ingresar estos notarían que Kyouka, Yuuki, Shikoku y Kusetsu habían logrado alejar a los 2 Marks que habían llegado ahí, pero estos al ver al Mark enmascarado acompañando a las chicas estas tratarían de atacarlo ahí mismo, pero Konomi les diría que no lo ataquen ya que él era aliado y que estaba cooperando con ellas. Chicas, por favor, tranquilícense, por favor, él es un aliado ahora, está de nuestro lado, miren, tuve que hacer un trato con él para que nos ayude, así que por favor pueden confiar en él, por favor. Konomi, pero qué carajos, como mierdas puedes hacer algo así, ¿sabes hacer un trato con estos sujetos? Está solo para dementes, ¿acaso perdiste la cabeza? ¿Estás segura, Konomi, que podemos confiar con este sujeto? No sé, pero se nota como sospechoso o extraño y más con esa máscara que lleva y que cubre todo su rostro, es como si quisiera ocultar algo de la vista de los demás. Oigan, todas ustedes, para serles sincero, tienen suerte que su amiga me convenciera de hacer ese trato, porque sin mi ayuda, sus probabilidades de sobrevivir serán mucho más bajas o hasta nulas desde mi punto de vista.
En ese momento, al escuchar ese comentario de parte del Mark enmascarado, Mira se le acercaría y empezaría a preguntarle quiénes eran ellos y qué hacían ahí, y que si podría brindar algo de información de sus ex compañeros y del mismo para saber cómo derrotarlos de una vez, siendo que el Mark les diría que les daría la misma información que le dio a Konomi de él y los demás. Muy bien, resumiendo parte de la plática que tuve con su amiga, yo me llamo Mark Grayson o también me conocen por el nombre de Invencible, yo vengo de un universo alterno donde por culpa de mi padre que mató a mi madre me volví lo que soy ahora, siendo que un día un sujeto con un rostro medio deforme llamado Armstrong Levy, me reclutó para una misión y que a cambio podría recuperar a mi madre de vuelta, siendo que ahí me reunió con varios Marks de otros universos diferentes al mío pero que todos somos la misma persona, Mark Grayson, viendo que al parecer Armstrong nos mandó a este mundo por error ya que nos había dicho que al mundo que íbamos era del Mark original o el Mark Prime como él lo llamaba, siendo que al parecer ese tipo nos dejó aquí encerrados, pero siendo que uno de nosotros que lo apode como el dictador, propuso la idea de destruir todo este lugar con el objetivo de salir de aquí y destruir la Tierra y matar a toda la humanidad, pero como paso yo al enfrentarme a Konomi me propuso la idea de una alianza en la cual a cambio de mi ayuda, ella me llevara a Estados Unidos a encontrar a mi madre de este mundo y llevarla conmigo a casa. Siendo que esa sería toda la información que puedo brindarles hasta el momento. Tras oír todo lo que dijo el Mark a todos los presentes, estos quedarían asombrados y impactados por la información, siendo que mientras todos se ponían a discutir entre ellos, Kyouka junto a Tenka tomarían a Konomi y alejándose de los demás, estas dos le preguntarían a esta cómo lograría cumplir ese trato con ese tipo, ya que ni ella sabe si existe la madre de ese chico en este mundo, y preguntándole también qué cree que pasará si al final decide no cumplir su trato con Mark, siendo que Konomi le diría que lo tenía todo planeado y que se las iba a arreglar con eso más al rato. Mientras eso pasaba, Fubuki se encontraba peleando en contra de Omnimark ya que el Shiestimark había desaparecido y solo estaba él y tenía que detenerlo ahí mismo, pero en un momento Omnimark tomaría de la pierna a Fubuki para estrellarla contra el suelo creando un gran cráter, pero cuando Fubuki levantó la mirada miraría que de los restos de la mansión, el Shiestimark salía con la cabeza de su madre en sus manos para segundos después aplastarla con suma facilidad, todo a ojos de Fubuki. Jajaja, ¿sabes? Cuando mencionaste que tu madre tenía esa habilidad me dio curiosidad y decidí ir a ver si de verdad esa tipa estaba muerta, siendo que al estar debilitada fue muy fácil esta vez matarla de una vez. Maldito monstruo, pagarás por lo que hiciste. Maldito, te juro que te mataré de la misma forma que tú mataste a mi madre y dalo por seguro que lo haré. Bueno, ahora dime, mujer, si no pudiste ni defender a tu familia, ni a tu madre, dime qué vas a hacer ahora que estás sola, ¿qué piensas hacer? Mientras todo eso pasaba en algún sector de Mato, Aoba Wakura, hermana mayor de Yuki Wakura, esta se encontraba en una lucha feroz y brutal ya que a su colonia subterránea habían llegado dos Marks que eran aquellos Marks que Shikoku y Kusetsu habían logrado despistar a estos dos Marks, los cuales habían logrado encontrar esa colonia, siendo que Aoba era la única que estaba ahí con el propósito de defender a todos sus habitantes, siendo que mientras Aoba se encargaba del Mark Retro, el Bald Mark se encontraba ocupado por varios Shukis que habían aparecido en el área. Pero en un momento Aoba se abalanzaría sobre el Mark Retro y con su cabello trataría de romperle el cuello, pero este se liberaría del agarre para soltarle un potente golpe a Aoba en el rostro tumbándola al suelo. Mírate, ya no tienes nada que puedas hacer, ya no te quedan trucos bajo la manga e incluso al tener regeneración acelerada, no pudiste hacer nada contra mí. Maldito, eres un monstruo horrendo, pero en serio crees que no tengo nada con que matarte, maldito. ¿Y qué se supone que es eso que dices? Voy a desaparecer todo tu puto cuerpo y sin dejar nada más que polvo. Siendo que en ese momento que el Mark tenía sujeta a Aoba, esta cargaría al máximo poder un ataque de energía que al llegar al límite esta lo soltaría directo en el rostro del Mark, el cual le volaría la cabeza y de paso carbonizando su cuerpo por completo, siendo que el Bald Mark al ver esto se liberaría de todos los Shurukis que lo tenían rodeado y se abalanzaría sobre Aoba, la cual estaba agotada por el exceso de energía agotada en su ataque, siendo que el Bald Mark se preparaba para arrancarle la cabeza a Aoba al tomarla del cuello, pero en eso de un portal rosa saldría el Mark enmascarado junto a Konomi embistiendo al Bald Mark y encargándose de él mientras Tenka ayudaba a Aoba, siendo que con Aoba ya a salvo Tenka tomaría al Mark y a Konomi y los teletransportaría a todos ahí, dejando al Bald Mark solo en la colonia subterránea.
Tras llegar a la base, Tenka le explicaría a Oba todo lo que estaba pasando en Mato y el plan que tenían ellas con el objetivo de acabar con esto, pero al entrar a Oba al ver a Shikoku y recordar su último encuentro nada agradable, esta se abalanzaría sobre esta, pero Yuki se interpondría entre ellas dos, siendo que ella al ver que su hermano seguía vivo, esta no dudó en abrazarlo y decirle lo alegre que estaba ella de que él seguía vivo, siendo que ahí mismo Kyoka les diría a todos que tenían que dejar sus diferencias de lado, ya que ahora se encontraban en una lucha en contra de una amenaza mayor que cualquier otra cosa en Mato, y que si querían ganar tenían que colaborar entre todos ahí, pero en eso Yapshio regresaría y les diría a todos que Rairen, Himari y Ren ya se habían levantado de su sueño y que estaban dispuestas a hablar con Kyoka y Tenka, siendo que al pasar al cuarto donde estaban Ren y Himari, Kyoka les preguntaría a cada una qué fue lo que les pasó para que terminaran así, ya que en el caso de Rairen ella ya sabía todo gracias a Shikoku. Bueno, señorita Kyoka, yo me encontraba junto a Shusuine cuando escuchamos un estruendo fuera de la base y al salir vimos a uno de esos sujetos que estaba tratando de destruir el campo de energía que rodeaba la base, pero siendo que en un momento este se abalanzó a gran velocidad embistiendo la base, rompiendo el sello protector, y diciendo que al estar encerrado en una prisión o algo así que un calentamiento no le vendría nada mal para segundos después abalanzarse sobre nosotras. Yo y Shusu tratamos de detenerlo sin éxito alguno, siendo que lo último que recuerdo fue que ese tipo me tomó del pelo para después lanzarme sobre el techo de la base perdiendo el conocimiento ahí mismo, y de ahí ya no me acuerdo de nada más. Kyoka. Mierda, Kyoka, todo se fue al carajo. Cuando se fueron de la base del 10º escuadrón me tuve que enfrentar a esos 3 sujetos que al final no logré hacer nada contra ellos, siendo que tuve que escapar de ahí con tal de vivir. Bella está muerta, la base del 10º escuadrón está destruida por completo y hecha ruinas, y cuando traté de matar a alguno de esos sujetos solo fui humillada de nuevo por ellos. Todo esto se salió de control. Kyoka. Kyoka al ver que Ren estaba pasando por una especie de episodio de estrés, le diría que se calme y que con lo que le dijo ya era suficiente, y a la vez agradeciendo a Himari por su testimonio, diciéndole a ambas que descansen un poco más mientras ella y Tenka hablaban, siendo que Kyoka le diría a Tenka que con la muerte de Bell ya se confirmaba la primera muerte de una capitana, y a su vez Tenka le diría que Yakumo también había muerto en su misión, siendo que haciendo un recuento, Kyoka notaría que faltaba Barbara y Fubuki, siendo que Tenka le diría que ella iría a ver qué pasó con ellas y esperar que no hayan llegado tarde, siendo que Kyoka solo le diría a Tenka que se cuidara en el camino. Por otro lado, Fubuki estaba empezando a perder en contra de los 2 Marks, ya que esta ya estaba demasiado cansada de tanto pelear y notaba que sus fuerzas iban disminuyendo, siendo aprovechado por Omnimark para lanzar a Fubuki por los aires para después ser golpeada y mandada al suelo de un golpe por Mark, siendo que Fubuki no tuvo tiempo para reaccionar antes de que ambos Marks se abalanzaran sobre ella, siendo que esta a puras penas pudo cubrirse para evitar más daños. Para entonces, cuando Fubuki estaba siendo golpeada y a punto de morir por los 2 Marks, un portal aparecería de la nada del cual saldría el Mark enmascarado y Konomi, atacando a los 2 Marks, y por último Fubuki miraría a Tenka, siendo que al verla Fubuki no pudo evitar sonreír al ver como Tenka no estaba muerta y pudo sobrevivir hasta entonces. Oye, pedazo de mierda, ¿por qué mierda me atacas a mí? ¿Por qué estás ayudándolas a ellas si ellas son las enemigas aquí? A ti no debe de importarte lo que yo haga con mi vida. Ustedes son el único enemigo aquí y estamos aquí para detenerlos de una vez por todas, malditos bastardos. Oye, tu niña, no es muy apropiado que tú estés diciendo esas groserías así. Será mejor que te arranque la puta lengua de una vez para callarte.